Ahí estaba entonces iniciando la grabación. Bueno, ahí me escuchan, me ven bien. Perfectamente. Bien, buenísimo. Bueno, esta actividad de hoy, organizada por el área de Antropología y Educación, la llamamos de la investigación al aula, archivos y memorias en escuelas interculturales. Nos van a estar acompañando 4 expositores y expositoras: Carolina de Estefanis, Ramiro Sánchez Buyani, Juana Jara y María Emilia Requena. Y bueno, antes de comenzar queríamos comentar algunas cuestiones más generales sobre esta actividad, mientras voy, perdón, admitiendo a gente, así que por ahí me ven que me distraigo un segundo. El propósito de esta actividad, bueno, que fue más fuertemente propuesta por Alexis, que está comprometido directamente, ya les contaremos por qué, con lo que fue el puntapié para pensar esta educación, esta actividad, pero también con actividades que veníamos realizando en el marco de la Semana UNIPE en ediciones anteriores. Bueno, esta actividad, actividades anteriores también participaron compañeros, compañeras de Aluminé, que hoy va a tener una fuerte presencia. El propósito, la idea con la cual fue pensada es analizar la relación entre la investigación y las experiencias educativas en ámbitos regionales interculturales, ¿no? Por eso esta idea de la investigación al aula que proponíamos en el título. Y hay como una pregunta más general que fue propuesta para este trabajo, que es cómo se relaciona la investigación con los espacios educativos formales. Y la experiencia que tomamos como puntapié, como punto de partida, que es esta en la que estuvo involucrado Alexis desde el área de Antropología y Educación, es, o sea, que integra el área, ¿no? Desde ahí estrictamente, es Papeles y Memorias, que se presentó como una oportunidad para hablar sobre educación e interculturalidad. Sobre esta experiencia nos va a estar contando en breve, más en detalle, Carolina. Así la vamos conociendo, que fue un trabajo que se propuso para llegar a las aulas y también a las comunidades, en particular de la zona de Aluminé en Neuquén. Y bien, antes de continuar y de darles la palabra a nuestros invitados e invitadas, a quienes les agradecemos enormemente por sumarse a esta actividad, nos parece fundamental mencionar que esta actividad tiene lugar en un momento en el que el atropello a los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia, estos atropellos por parte del actual gobierno, viene siendo una constante desde justamente el primer día, ¿no? Que paradójicamente sabemos que es el Día de los Derechos Humanos, y la fecha en la que como Estado Nacional cumplíamos 40 años de gobiernos democráticos. Y bueno, en estos días en particular, la disolución de instituciones como el INADI, el anuncio de la eliminación del INADI, son dos cuestiones que no podemos dejar de mencionar en este espacio de reflexión y en el marco de esta actividad. Nos parece fundamental llamar la atención sobre la coyuntura para pensar entonces la importancia del acceso a documentos estatales, que es un poco lo que nos trae el proyecto Papeles y Memoria, que en breve, como decía, nos va a estar presentando Carolina más en detalle, que justamente fue el puntapié para plantear esta actividad de hoy, ya que justamente es un trabajo, así se propone, se postula en el mismo texto del trabajo, abona a las luchas por la reparación y el reconocimiento y la construcción de la interculturalidad. Justamente citando al documento, podemos decir que el propósito es construir un futuro realmente intercultural, respetuoso de la diferencia y consciente de las desigualdades creadas. Entonces, hecho este comentario que nos parecía importante, ¿no? para darle también un marco a la actividad que nos proponemos comenzar y compartir hoy, ahora sí podemos pasar a presentar a nuestros invitados y expositores. No sé, Ale, si querés sumar algo más o si alguien, antes de empezar con la presentación más formal, quiere agregar algo. Por mi parte, más que clara, y comparto 100% las palabras que Sí, fue ahí, diciendo. pensada conjuntamente, de hecho. Bien, sobre la dinámica, que algo habíamos estado comentando como al inicio, va a haber, tenemos 4 expositoras
3 expositoras y un expositor, y que van a estar presentando unos 15 minutos más o menos cada una, y quienes están participando pueden dejar preguntas en el chat o pedir la palabra para que luego de las 4 presentaciones podamos hacer circular la palabra. Así que para que no se les escapen las preguntas, pueden ir dejando en el chat, con Alexis vamos siguiéndolas para retomarlas hacia el final y para poder intercambiar entre todas, todos y todes. Bien, presento entonces a nuestra primera expositora, que es Carolina de Stefanis, que es profesora en Historia por la Universidad del Comahue. Fue y es docente de escuelas de Aluminé y parajes rurales, además del anexo Aluminé del Instituto Superior de Formación Docente 3, y actualmente es vicedirectora del CEPEM 14. Doctoranda en Historia por la misma universidad de la que es egresada como profesora, y fue miembro del GEGISO, si querés después, Carolina, especificar algo, puedes hacerlo, y del CEIR, que también son de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, y en 2022 y 2023 trabajó con Alexis Papazian en la compilación y análisis de papeles y memorias de Aluminé, que como comentábamos, bueno, es protagonista en parte de la articulación de esta actividad. Así que Carolina, te escuchamos, nos va a estar compartiendo una presentación también, así que te escuchamos y vamos observando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por el espacio, por la oportunidad sobre todo de compartir este proyecto que comenzó hace ya unos años, en el 2021, y que llevamos adelante con Alexis Papazian, con el doctor Alexis Papazian, quien fue básicamente quien coordinó este trabajo. Voy a compartir una presentación, si les parece. A ver. Aquí. Ustedes me dicen si se ve. Se ve perfecta, ahí está en la primera. Sí, perfecto. Buenísimo, genial. Bueno, este espacio es para compartir con ustedes este proyecto, que como les decía, se llama Papeles y Memorias, lo coordinó Alexis Papazian, pero la verdad es que no surge de nosotros, nosotras. Fuimos convocadas por Titi Ricciuto a partir de un encuentro amorosísimo entre una serie de documentos que Alexis había relevado en los archivos nacionales y provinciales hacía ya mucho tiempo, cuando él estaba haciendo su tesis doctoral, y una persona muy querida por todos nosotros, que es Rosalía Barra, una referente muy importante de la comunidad mapuche Puel. En ese encuentro, Titi Ricciuto, en ese momento secretario de Culturas de la Municipalidad de Aluminé, percibe la necesidad de las comunidades de retomar, de acercarse a esos documentos que están guardados en los archivos, y no inocentemente, y piensa en este proyecto y nos lo propone, ¿sí? Este proyecto fue financiado por la legislatura de la provincia del Neuquén y la municipalidad de Aluminé, y todo el proceso fue acompañado por Titi y también por María Ñancucheo, directora del Museo del Charrúa. De más está decir que este proyecto no se podría haber realizado sin la autorización y el consenso con el Consejo Zonal Pehuenche y con las comisiones directivas de las comunidades a quienes este proyecto refiere, ¿sí? De las que vamos a hablar en un ratito. El título, Papeles y Memorias, remite a dos cuestiones que se desagregan en estos 3 objetivos que nos planteamos en un comienzo. Por un lado, teníamos como objetivo acercar documentos históricos producidos por el Estado Nacional a las comunidades Aigo, Puel, Catalán y Currumil,
que son las comunidades que son las primeras comunidades que se forman en el entonces territorio nacional del Neuquén. Este proyecto abarca básicamente desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y por otra parte, había otra intención que era poder acercar estas documentaciones a las instituciones educativas, ¿no? Para que pudiera entonces enriquecerse las miradas que podían construirse sobre las historias regionales. Pero no solamente eso, lo que sucedió con Rosalía y que quienes trabajamos en esta región, lo sabemos, ocurre todo el tiempo, cuando en las aulas, cuando en las reuniones con las comunidades se comparten estos documentos, ocurren muchas cosas, se activan las memorias de las comunidades y pensamos que la segunda parte de este proyecto debía ser generar espacios para cruzar esta mirada estatal, ¿no? que aparece en los documentos con las memorias locales, ¿sí? Resignificar esos documentos históricos a partir de las memorias de las comunidades locales. ¿Qué van a encontrar ustedes? Bueno, estos tres objetivos para nosotros, para nosotras, se cumplieron parcialmente. Los dos primeros se cumplieron porque se imprimieron 4 volúmenes de papeles y memorias, documentos, registros estatales y memorias en las comunidades mapuches del departamento de Luminé, primera mitad del siglo XX. Estos 4 volúmenes refiere cada uno de ellos a una comunidad diferente. Y tiene cada volumen 2 partes. Una primera parte que es común a los 4, una parte general, que ahora les vamos a explicar más o menos qué van a encontrar allí. Y tiene también una segunda parte que es particular de cada una de las comunidades, ¿sí? Que tiene documentos históricos de los archivos que son específicos, ¿no? De cada una de las comunidades. Por ahí nos parece pertinente retomar algunas ideas en torno a la cuestión alrededor de los documentos y de los archivos, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con esa categoría que va a construir Pilar Pérez en su maravilloso trabajo, que es la de archivos estallados, ¿no? Preguntarnos por ahí cómo, ¿no? Podemos restituir a las comunidades estos archivos que han perdido su lógica productora. Esto para nosotras es una oportunidad, la posibilidad de tener acceso a documentos históricos que sin duda han pasado por muchas décadas de destrucción, de ocultamiento, de manipulación, pues nos parece una gran oportunidad poder hacer esta restitución a la comunidad. Por otra parte, cabe recordar que los archivos, como las memorias, son territorios en disputa. Suponemos eso, cuando trabajamos con esta documentación, no la entendemos como un hecho dado y objetivo, sino que pertenecen pertenecen a las relaciones de poder en las que se encuentran inscritos y desde las que son leídas, ¿no? Estamos hablando de
una idea que nos propone Riquet, de que los documentos dicen menos de quien escribe que de quien dice sobre esa persona. En este caso, sobre el Estado. Dice más sobre el Estado que de las comunidades, ¿sí? No perder de vista esa posibilidad de entender entonces los archivos y los documentos de la misma manera que entendemos a la historia oral, como un territorio en disputa. Por otra parte, o en tercer lugar, nos gustaría también pensar esta idea de archivos, de papeles y de memorias como espacios que se relacionan, que no compiten, que pensar que un documento histórico es la verdad y un relato es una construcción y una narración subjetiva, pues es un problema. Proponemos cambiar un poco la mirada, pensar en que ambos son registros que nos permiten acceder a distintos niveles de subjetividades, a distintos espacios de diálogo, a distintos tipos de discurso. Y bueno, a partir de allí, retomar la posibilidad de construir una historia o varias historias regionales, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar concretamente en estos libros? Vamos a encontrar, como les decía, una parte general que va a tener documentos de fundamentalmente tres fuentes históricas. En principio, fuentes que no están acá en las imágenes, pero bueno, ustedes las van a poder consultar. Del Ministerio de Guerra, de las memorias del Ministerio de Guerra y Marina, que están en el Archivo Nacional General de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. Documentos que ustedes van a ver que no son correlativos, son una selección que hemos hecho y que tienen que ver con una selección que muestra el avance estatal contra las poblaciones originarias, especialmente sobre el área de Aluminé, ¿sí? Y también nos parecía importante rescatar algunos documentos que tienen que ver con el destino de las sociedades indígenas y cómo el Estado va a incorporar forzosamente a la nación a estas comunidades. En el caso de la diapositiva que estamos viendo, estamos viendo dos fotografías que están en el álbum de la expedición al desierto de Encina y Moreno. Estos dos volúmenes, dos grandes volúmenes de fotografía que se construyeron en 1883, ¿sí? Entre 1882 y 1883, por este grupo de ingenieros y fotógrafos, ¿no? Que fueron Carlos Encina, Morelli y Evaristo Moreno, muestran básicamente cómo el Estado describe a través de las fotografías ese supuesto avance civilizatorio. Como dijimos recién, estas imágenes, las imágenes que seleccionamos y que se van a encontrar en los libros, tienen que ver con Aluminé, ¿sí? Con el recorrido que las expediciones militares hacían en el territorio de Aluminé. Vamos a encontrar también las memorias y fichas de Parque Nacional Lanín, una selección que muestran ya un momento más avanzado en el siglo XX y que muestran básicamente la política de traslado forzoso de la población que va a realizar el Estado Nacional en esa fecha en lo que era la estancia Pulmarí y lo que será parte del Parque Nacional Lanín por un tiempo y luego del Ejército Argentino. Los libros tienen entonces una parte general que tiene las fuentes que les mencionamos recién y una parte particular.
En el caso del libro que refiere a la comunidad Puel, trabajamos fundamentalmente, en realidad en los 4, fuertemente, con expedientes de tierras y colonias, que se encuentran estos expedientes en el archivo de la Dirección General de Tierras de Neuquén. Estos expedientes que están en unas cajas que se llamaban las cajas de las comunidades en una época y que ahora no sabemos muy bien porque cuesta bastante acceder a ellas. En el caso de la comunidad Puel vamos a encontrar nóminas de las familias que constituyen, como denomina el Estado, la tribu Puel. Vamos a encontrar inspecciones de tierras que son básicamente inspecciones de funcionarios públicos que van a decir qué es lo que hay en cada lugar, cómo vive la gente que allí está, quiénes son, cuántos años tienen. Van a categorizar a esas personas, ¿sí? Van a decir cómo son y si son potenciales personas son personas potenciales, digamos, para comprar esas tierras o no lo son. En el caso de la comunidad Puel, tienen una ventaja, además de encontrarse croquis con los listados de las personas que allí viven, cosa que cuando se comparte esto en distintos espacios, nos sucedió, por ejemplo, cuando lo llevamos a las escuelas, se encuentran allí, ¿no? Los chicos y las chicas se encuentran a sus abuelos, a sus bisabuelos en esos listados, se produce algo muy emocionante, es un encuentro entre generaciones que vale la pena reflexionar, ¿no? Que vale la pena provocar y sobre el que vale la pena reflexionar, si quieren, lo podemos hacer luego. Y se van a encontrar fotografías. En este expediente es el único en el que aparece. En el que tiene que ver con la agrupación indígena Currumil o la comunidad Currumil, lo que se va a visualizar básicamente es la lucha de la comunidad Currumil por el acceso a la compra, digamos, a la tierra que le había sido adjudicada en principio a la comunidad Painefilú y que luego de los reclamos de la comunidad Currumil y de un particular, va a ser adjudicada a esta comunidad. Bueno, es muy interesante observar en estos documentos, y esos fueron los criterios por los cuales los seleccionamos, las relaciones entre la comunidad local, ¿sí? No solamente al interior de la comunidad Currumil, sino también con los vecinos y las vecinas en Quillén, en este caso. También vamos a encontrar croquis y listados, porque estos tienen que ver con las inspecciones de tierras que van a suceder en todos estos años. En el caso de la comunidad Aigo, bueno, también rescatamos estos listados, ¿no? Bueno, fue de hecho en el CPEM 93 donde nos ocurrió esto que les contábamos recién. Y tenemos por último el expediente o el capítulo o el volumen de la comunidad catalán. Y este expediente tiene la enorme ventaja de mostrar un conflicto muy importante que ocurrió en la década del 40 en la comunidad catalán por los límites de las tierras del lote 42 con la estancia Pulmarí, ¿no? En ese entonces, la estancia Pulmarí. Entre otras cosas, ¿no? Hay otra documentación que es sumamente valiosa, pero nos parecía importante remarcar este conflicto. Este conflicto permite visualizar las relaciones entre los actores sociales en distintas escalas, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, que participan, se involucran y luchan en este conflicto de la comunidad catalán por sus tierras. Finalmente,
en vez de decir que vamos a cerrar, queremos abrir, ¿sí? Este momento para nosotros es una apertura, porque tiene que ver con ese tercer objetivo del que les hablamos en un comienzo y que creemos que recién estamos comenzando a rodar. Fíjense que ahí en la pantalla ustedes están viendo el QR que tienen los libros y ustedes pueden a partir de ese QR acceder a los volúmenes y también ven ahí un correo electrónico que se generó para poder compilar otros documentos que surjan a partir de estos diálogos con estos textos. En relación al proyecto, como decíamos, queremos abrir, ¿no? Porque ahora estos textos ruedan en múltiples direcciones. Una vez que se devuelve a la comunidad estos textos, pues bueno, ahora están en sus manos, están en manos de las comunidades, de las familias de las comunidades, están en manos de las escuelas, de las instituciones educativas del departamento. Y lo que sabemos, efectivamente, es decir, no sabemos qué va a pasar ahora con esto, pero sí sabemos concretamente 3 cosas. Estoy hablando en nombre de Alexis también. Por un lado que estamos en un contexto, como dijo Carla recién, de apertura, de puertas abiertas a discursos y prácticas negacionistas. Estamos, por otro lado, en un momento muy importante para recordar que son las luchas de los pueblos las que escriben la historia. Y en tercer lugar, estamos transitando un momento en que un diseño curricular de la escuela secundaria se habilita para cambiar la manera de enseñar en las escuelas de la provincia. Este currículum sostiene que solo a partir del conocimiento situado se puede aprender. Entonces, esta es una oportunidad, como dijo Carla, es un escenario, ¿no?, que facilita que este material pueda circular, que se pueda resignificar y que pueda rodar. Así que muchísimas gracias por este espacio que esperemos que permita hacer rodar este trabajo. Gracias. Gracias, Carolina, súper claro. Hablaste de mi nombre, así que no tengo mucho más para decir, porque en este caso, como estamos acá en público, tengo que decir si estoy de acuerdo con todo. No, pero estoy de acuerdo efectivamente con todo lo trabajado y todo lo hecho. Ahí, además del QR que recién Carolina mostraba, por mensajes habíamos compartido un link, que es el mismo link, lo lleva al mismo lugar, es un drive en donde están los 4 volúmenes, que ustedes pueden bajarlos, y después subimos más material, porque como todo, tiene un costo, entonces las impresiones se podían hacer hasta cierta cantidad de páginas, entonces había que seleccionar, hicimos una selección arbitraria. No, las elecciones arbitrarias confiamos en nosotros en el sentido de nuestra expertise, pero siempre hay más material y otros temas para ver. Bueno, fuimos subiendo mayor cantidad de documentación, que básicamente es documentación que se había trabajado con anterioridad, algo que Carolina decía recién, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a hacer trabajo ya a Lumine, te decían, bueno, usted viene, se lleva y no trae. Y entonces sí, yo llevaba documentos, pero lo llevaba en un pendrive, lo llevaba en no sé, una fotocopia, algo por el estilo, y se perdía, quedaba por ahí dando vueltas. Pero bueno, al inicio uno intentaba, ¿no? Como esto de hacer algún tipo de... Eso que llamamos la interculturalidad para mí en esos espacios me resultaba como un lugar siempre relativamente incómodo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo muevo mi cuerpo? Hasta no sabía bien, no sé si se entiende. Pero bueno, lo importante era que uno iba y intentaba generar una relación, en la cual, bueno, yo me informo, escucho, aprendo, y también llevo lo que fui haciendo en Buenos Aires o en la capital, en Neuquén, cuando iba a los archivos en Neuquén y demás, y eso era parte de la relación que se continuó hasta la actualidad. Eso creo que para mí es algo muy interesante y muy válido. Se puede suceder como puede no suceder, pero es muy, muy válido. Vamos a dar entonces la palabra a
corregime Carla, pero mi memoria dice que es Ramiro. Corregime Ramiro, pero mi memoria dice que sos vos. Ramiro es Así profesor. dicen. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces voy a presentarte o hacer un intento. Carla es mucho más prolija que yo en estas cosas de presentar personas, pero diré que sos profesor de historia con la trayectoria en ciencias sociales en el Instituto Profesorado Terrero en La Plata, si no Sí. estoy mal. Perfecto. Y hace poco, hace año y medio, un año más o menos, llegaste a Luminé como profesor y sobre todo das clases en 2 escuelas interculturales, en Loncolván y en Rucachoroy. Y ahí estamos. Y sobre lo que vas a decir vos, desconozco, así que te dejo toda la palabra para que te Bueno, explayes. gracias, Alexis. Gracias. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias por la invitación, por dejarnos compartir acá con compañeros, compañeras que hemos ido conociendo en el recorrido. Maricón. Bueno, un poquito la idea, como decía Alexis, yo soy un poco más nuevo en el territorio. Soy profe de historia, entre otras materias, ejerciendo ya hace unos años, pero viniendo desde otro lugar, ¿no? Que es la ciudad de La Plata, donde por supuesto que hay interculturalidad, pero acá uno se encontró en otro territorio, con comunidades originarias, mapuches. Bueno, fue toda una experiencia hermosa. Estoy trabajando en 2 escuelas rurales e interculturales de 2 distintas comunidades, comunidad catalana, comunidad Aigo. Y bueno, un poquito quizás es mencionar algunas cosas sobre esto que venían comentando de la presentación de los libros y ser un poco breve, hacer marcar algunas cuestiones históricas nomás como para poder llegar a la idea. Bueno, con Alexis, con Caro, surge hace poco con la presentación de estos libros en las escuelas, donde, bueno, junto con Emi, nos llaman como para conectarnos, para explicarnos cuál era la idea, y lo cual me pareció hermoso, espectacular, diferente. Digo diferente porque desde la ciudad de La Plata, en lo que uno trabajaba, otras bibliografías, digo, acá de repente uno se empezó a encontrar, justo lo veo a Silvio Wenderborn, con bibliografías distintas, digo, enmarcadas en un territorio, situadas, y entre esto aparece la idea de los libros con otra propuesta, con fuentes y documentos propios de cada comunidad. Bueno, un poquito como para irnos, no me voy a explayar demasiado, sino ya conocemos más o menos la cuestión histórica, pero el rol de la educación. Y como sabemos, el rol de la educación, desde los comienzos de la organización del Estado Nacional, siempre tuvo un objetivo claro, ¿no? Que fue homogeneizar esa población, una de las herramientas de la educación, con la idea de si se me lo permite, prototipo del argentino, pero contrario a eso, bajo un ideal europeo, ¿no? Es decir, un argentino europeizado, una cosa ahí extraña, y es en esto donde empiezan a quedar invisibilizadas, ¿no? Por mucho tiempo, nuestros pueblos originarios, ¿no? Aparte de todo lo que ya conocemos, el genocidio, etc. Con el tiempo esto sabemos que fue variando tibiamente, brevemente, y entre ellos digo la bibliografía inclusive, ¿no? De hecho, hasta por lo menos desde mi experiencia y compartiendo con otras, la bibliografía siempre estuvo abocada en este tipo de bibliografía más homogeneizante o colonizadora, ¿no? Europeísta y europeísta occidental. Sí. Y acá es donde me parece interesante cuando me encuentro con esta propuesta y cuando me encuentro con los documentos, con otros textos,
Y es un poquito, nada, de repente encontrarse con fuentes, ¿no? Con textos que eran propios de este territorio. Con una idea nada más y nada menos que es, nada, volver a recuperar, como bien dice en una parte de los textos que hablaba Caro, recuperar, ¿sí? Bueno, eso que fue arrebatado, ¿no? Por mucho tiempo, y también garantizarnos el acceso a esos documentos que también fueron arrebatados. Es decir, retomar o hacer de esta interculturalidad algo real, una acción concreta. Y es así donde uno de repente se empezó a encontrar con la devolución de las familias, ¿no? Por ejemplo, en la presentación de estos libros, cuando estuvimos en la posibilidad de presentar con la presentación de los libros en las escuelas, uno puede ver cómo fue la reacción de algunos de esos chicos, pero también de las familias, de las personas de la comunidad, en encontrarse, reencontrarse, ¿no? con esa historia propia del territorio, con reconocerse con sus familias, con sus nombres, y hay algo que me parece súper interesante, y que lo aclara también en los libros, es poner los nombres. Y eso me pareció interesantísimo, porque está haciendo visible las personas, concretamente esos sujetos, que fueron parte de la historia de ese territorio, de esa comunidad. Es decir, recuperar esa historia viva, ¿no? Ese pasado arrebatado en las comunidades originarias, en las comunidades mapuches. Bueno, y un poquito que charlando la otra vez con Alexis, es, bueno, ¿qué pasa con esos documentos? ¿Cómo vemos nosotros la posibilidad de trabajarlos en el aula o en las escuelas? Por supuesto que las fuentes sabemos que es un poco engorrosas, que son engorrosas, que son complejas, que a veces las imágenes en general se ven mejor, se ven peor, el tipo de letra, el tipo de texto. Pero sí creemos, y en esto estoy seguro que Emi por lo menos vamos a estar de acuerdo, sí creemos necesario poder recuperar, insisto en esa palabra, y encontrar a nuestros alumnos, nuestras alumnas, con su historia, con su propia historia, en la cual nosotros también estamos aprendiendo. Es decir, que ellos puedan ver a sus familias, que ellos puedan ver sus apellidos, porque muchas veces hablamos de la historia, ¿no? Bueno, cada cual tendrá algún concepto u otro, pero no hay duda de que la historia es identidad. Y esto me parece que es una manera de recuperar la identidad, ¿sí? Porque podemos hablar de identidad, podemos hablar de historia, pero si hay algo que a lo largo del tiempo hemos visto que la historia va por un lado y la identidad iba por otro, en el caso de estos territorios. Y acá me parece que es interesante porque recupera esa identidad, ¿sí? Uno puede ver cómo estos alumnos, estas alumnas pueden verse, ¿sí? Y ser parte de esa historia. Bueno, eso es nada más y nada menos, creo yo, que interculturalidad, ¿no? Es entrar en la interculturalidad. Y después hay algo, me parece importante, que lo tenía marcado, pero no quiero dejar de mencionarlo, justo Caro lo mencionó hace un rato, y que tiene que ver con nuestro diseño, ¿sí? El diseño provincial, que este diseño provincial que primero que demuestra nada más y no menos que una actitud política, y cuando hablo político no me estoy yendo a lo partidario sino a la acción política como aquella que nos
atraviesa en todos los ámbitos y nada más y nada menos nos atraviesa en la escuela, nos atraviesa en la forma de enseñar, en el armado de una planificación, el armado de un currículum, de un diseño curricular, y donde nada más y nada menos nos viene a proponer, nos viene a marcar muchas de estas cuestiones que venía mencionando. Una de ellas tiene que ver con lo situado, ¿no? Volviendo a mi recorrido en Buenos Aires, lo situado era algo más alejado, y hoy uno puede palpar lo situado, puede encontrarse en ese contexto real, vivo, permanentemente. Y digo que esta decisión fortalece o viene a fortalecer, viene a proponernos, entre muchas otras cosas, trabajar desde lo situado. Y aparte, no me parece menor, ¿sí? Desde una mirada descolonizante. Esto donde muchas veces nos encontramos, que fuimos formados, que uno encontraba en las bibliografías, siempre desde ese lugar, hoy nos viene a proponer esta mirada o este trabajo descolonizador. A veces nos cuesta mucho, debatimos, discutimos con compañeros, con compañeras, porque por supuesto que genera reticencia, ¿no? En algunos casos, o lamentablemente, o el manejo de ciertos conceptos, ciertas ideas, pero lo cierto es que es importante cuando hay actitud política, ¿sí? Y me parece que, insisto, estas fuentes, estas bibliografías, vienen a acompañarnos en ese recorrido, situado, en ese recorrido descolonizador, en ese recorrido en la búsqueda y la recuperación de la identidad, esa visibilización de nada más y nada menos que de los pueblos que siempre estuvieron aquí y son parte de ese territorio. Nada, la idea era ser un poco breve y Caro dijo un montón de cosas hiperinteresantes y hay que hablar después de Caro. Pero sí, la idea era un poquito remarcar esto que no es menor y cómo, mi perspectiva como docente con este tipo de fuentes, ¿no? Uno está acostumbrado a las fuentes, siempre veía las mismas fuentes, las mismas imágenes. Hoy encuentra, o quien tuvo la oportunidad de acceder a los libros, de poder verlos o leerlos, puede encontrarse con otro tipo de fuentes, ¿sí? Bueno, gracias a la recuperación de esos documentos, que aparte nada, que no es menor, no solo son fuentes, no solo son imágenes o cualquier tipo de fuentes que quedaron, ¿sí? Que quedaron alejados, sino que fueron acercados a las escuelas. Esto que creo que Caro mencionó, ¿no? Y que también en el libro menciona, la idea de acercar al territorio y como tal a las escuelas. No siempre es así, no siempre sucede, sabemos que no siempre la bibliografía regresa y se recupera o tenemos el acceso en el cole. Siempre uno tiene que estar indagando, buscando, a ver por dónde, y esto me parece que nos viene a facilitar y a garantizar ese acceso a los documentos. Bueno, nada, la idea era como ser breve y ir un poquito por ese recorrido, y no quiero quitarle más lugar por ahí a los compañeros y a las compañeras. Muchas gracias, Ramiro. Buenísima la intervención, y aparte recordemos lo que dijimos, todo lo que no dijimos en estos minutitos, que seguramente es mucho, vamos a tener luego un tiempo de charla y de diálogo para ir intercambiando. Nos toca ahora a mí me gusta siempre pensarlo en estos términos, como en términos de docentes que tienen trayectorias muy distintas. En este caso, quien va a hablar ahora es Juana Jara. Juana Jara es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales también de la Universidad Nacional del Comahue. Realizó una especialización en Derechos Humanos. Es docente en el paraje de Loncolván
y es miembro de la comunidad mapuche catalán, que está en el paraje de Loncolván. Y es una de las comunidades que específicamente tiene de las comunidades históricas, ¿no? Cuando hablamos de comunidades históricas, me atrevería a decir a las comunidades que el Estado registró, porque luego hay otras, también igualmente históricas, todas las comunidades son históricas, que el Estado no termina de registrar o que dice, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la comunidad ñorquinco, que es una comunidad que obtuvo su personería jurídica relativamente ya a fines del siglo, no, principios del siglo XXI. Pero bueno, que empieza a tener presencia a fines del siglo XX, pero que claro, ellos siempre se referenciaban con un lonco, que es el lonco catrileo, que es un lonco histórico. ¿No? De hecho, en la comunidad ñorquinco hay uno de los, un chemamul, hay los lugares de las rogativas tradicionales que fueron trabajados por arqueólogos. Como si no tuviese, no digo que está perfecto que lo trabajen arqueólogos, es deseable, pero también hay que trabajarlo en términos de proceso histórico reciente, porque hasta bien entrado el siglo XX se seguía utilizando, y creo que luego se volvió a utilizar como un espacio ceremonial de gran importancia para la comunidad en particular y para el pueblo mapuche en general. Pero decía, Juana Jara, porque si no me largo a hablar y soy lo peor que hay, todo tuyo el espacio, el tiempo, y de nuevo, tanto por parte de la UNIPE como por Carla y mía, agradecido que estés hoy presente. Hola, Mapuche, ¿cómo están todos? Bueno, como ya había presentado, Me parece que se tildó un cachito, que es algo de la conexión. Puede ser. Juana, ¿vos nos escuchás? Es el famoso, parece una comunicación de WhatsApp. Vamos a dar un minutito a ver si se recompone. Si no, tal vez la posibilidad, Juana, de salir del Meet y volver a entrar. A veces pasa esto. Y si no, ahí te volvemos en... Yo por lo menos ahora te estoy viendo en duplicado. A ver, habla a ver si te escuchamos. Ahora está, en una que te veo muteada. Así que si está, ahí va. creo que ahora sí. Perfecto, ahora. Perdón, si querés volver a comenzar. Listo. ¿Duró un suspiro o soy yo? A ver, Juana. Te vuelvo a ver. No sé qué pasa, que se corta. Ahora sí. Vamos, dale con fe, diría. Me cuento. Bien. Estamos con el mismo problema, ¿no? Apagamos las cámaras, los que estamos con las cámaras prendidas, no sé si eso le alivia algo. No, tal vez a ella, si ella apaga su cámara, pero sí. no lo sé, porque ya veo que ahora por lo menos la veo en una solo... Ahora sí. Sigue estando congelada. A ver, vos seguís probando y... Ahí te escuchamos. Bueno, apago la cámara mejor. Dale. Creo que ahora sí. Parece que funciona. Bueno, como hizo la presentación Alexi, tengo un poco jodida la voz, ando medio resfriada, así que disculpen para que si no me escuchan bien. Bueno, como contaba Alexi, por ahí un poco mi trayectoria, bueno, yo soy integrante de la comunidad catalán, soy parte de la comisión directiva de la comunidad catalán, soy huerquien, digamos, y ya hace casi 2 años que estoy dentro de la comisión directiva de la comunidad. Y bueno, yo cuando inicié mi parte educativa dentro de la comunidad, bueno, hice la primaria en la escuela 212 de Loncolván, después hice el secundario, lo que fue el primero, el anexo del CEPEN 14, que ahora es el CEPEN 79, que está ubicado en el paraje Loncolván. Bueno, una vez que terminé ese proceso, me fui a estudiar a la Universidad Nacional de Comahue. Después que me recibí, volví a la comunidad y ya ahí sí me involucré más
en los temas comunitarios y como que hoy sí tengo una participación más activa en todo lo que es en la cuestión de la educación, en la cuestión intercultural y cómo poder buscar información y revalorizar todo lo que tenga que ver con la cuestión de la identidad de la comunidad en sí como perteneciente al pueblo mapuche, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en este momento, con respecto a la vinculación del proyecto este de Papeles y Memoria, nos vinculamos con la gente del Museo Charrúa en ese momento porque desde la comunidad catalana estábamos elaborando un proyecto de poder buscar archivos para poder reconstruir un poco la parte histórica de nuestra comunidad, ya que no contamos con esos elementos, digamos, al momento de poder brindar información no solamente a los integrantes de la comunidad, sino a veces hacia afuera cuando se nos consulta cuál es la historia de nuestra comunidad. En ese sentido fue que por ahí nosotros estuvimos trabajando en ese momento en un proyecto de poder buscar información, recurrir a los organismos estatales para poder avanzar en ese sentido. Y bueno, cuando nos pudimos vincular con este proyecto, creo que nos vino re bien porque accedimos a un montón de materiales que en otro momento no hubiéramos podido acceder en ese sentido. Creo que, por eso yo creo que es importante en ese sentido que haya gente comprometida, digamos, en poder facilitar este tipo de investigaciones y los documentos por parte del Estado. Creo que es importante, ¿no? Para que todos podamos tener acceso a esta información, porque si no es como que no existe esta información y cuando uno consulta por ahí a los mayores de las comunidades y muchas veces ellos te cuentan todo un relato de dónde fueron corridos en su momento por el avance del Estado en el territorio nacional y muchos de los mayores te remiten a lo que hoy sería provincia de Buenos Aires. Te nombran la zona de Azul, todos esos lugares que hoy tienen otro nombre. Bueno, ellos, la mayoría de los relatos de los mayores te remiten a esos lugares, al menos yo con los mayores que he hablado, y la mayoría te cuenta esa historia y qué sé yo, cuando vimos algunos documentos, habían algunas cuestiones que coincidían con esos relatos y creo que eso también viene a fortalecer los relatos orales que por ahí cuentan los mayores y poder acreditarlo mediante un documento creo que tiene un doble valor, tanto para las personas de las comunidades como para también llevar ese planteo hacia afuera. Creo que eso es muy central y muy importante. Sobre todo si hablamos de poder fortalecer la memoria y si hablamos de una interculturalidad en serio, ¿no? Porque a veces queda el tema de la interculturalidad como una cuestión más discursiva y que a la práctica cuesta llevarla un montón, cuesta mucho laburo llevarla a la práctica. Es así que no todo el mundo se compromete, pero bueno, en ese sentido yo creo que esto viene a ser un aporte central para tanto las comunidades catalán, Puel, Aygo, Currumín, que por ahí son las comunidades más históricas de la zona del Pehuenche. Creo que en ese sentido esto es un material muy importante para nosotros y nos va a permitir trabajar diferentes temáticas y que va a poder abrirnos la puerta de un montón de cosas que hasta ahora no se nos había abierto esa posibilidad en ese sentido, ¿no? Así que bueno, y no, un poquito habló hace rato Ramiro con respecto al rol de la educación, creo que es central el tema de la educación, poder empezar a democratizar la educación, ¿no? Porque, porque si tenemos un solo lineamiento general, creo que no nos sirve, y si hablamos de interculturalidad, hablamos de un diálogo, un intercambio de ideas permanente, en formas respetuosas entre los diferentes actores, y que también esa interculturalidad se pueda ver reflejada después en las decisiones, porque si solamente quedamos en aporte, pero después no se ve reflejadas en las decisiones, creo que tampoco sirve. Así que en ese contexto creo que es una responsabilidad de todo poder ir cambiando estos parámetros y poder, entre todos, construir algo más diferente y que no incluya a todo de diferentes miradas, y creo que eso para mí es central. Yo creo que ahí recién vamos a empezar a hablar de una verdadera interculturalidad, porque si no, como yo digo siempre, yo participo en diferentes espacios y yo siempre cuestiono esta cuestión de que no me venga a dar un lindo discurso, porque si después no hacemos nada de lo que decimos, no sirve. Y yo creo que es central
ir de a poquito construyendo y que vayan quedando bases para que se pueda construir sobre esas bases y que se tenga en cuenta las diferentes ideas, porque cada comunidad es un mundo, no es lo mismo la comunidad catalán que la comunidad puel, que la comunidad Airo, cada una tiene realidades totalmente diferentes y creo que eso se tiene que ver reflejado en los diferentes espacios y sobre todo en los establecimientos educativos que están situados dentro de las comunidades. Y en ese sentido, por ejemplo, la comunidad catalán fue a nivel provincia, es la primera comunidad que tuvo un CEPEN dentro de su territorio. Es un hecho histórico, se dice, es el primer antecedente a nivel provincial. Entonces, creo que en ese sentido la comunidad catalana ha dado marcada experiencia en el sentido de lucha y poder haber logrado un montón de cosas mediante la lucha. Justo ayer tuvimos la presentación del lonco Manuel Catalán, que en su momento fue el lonco de la comunidad y bueno, él fue uno de las personas que siempre está comprometida con el tema de la educación y ayer, bueno, hizo una presentación y hizo toda una reseña histórica de cómo fue la lucha por parte de la comunidad catalana para poder lograr tener hoy lo que es el CEPEN 79. Y le contó a los chicos las diferentes acciones que llevó adelante la comunidad para poder conseguir este objetivo que era tener un establecimiento educativo de nivel medio dentro de la comunidad. Así que bueno, en ese sentido creo que es importante poder exigir al Estado, ¿no? Que en última instancia quien tiene que dar las respuestas a las diferentes temáticas y necesidades que tienen las comunidades en diferentes ámbitos, ya sea intercultural, el tema de la identidad, el tema de la educación, entre otras cuestiones. Yo creo que en ese sentido es importante poder darle valor a estas cuestiones y me parece que este libro y el trabajo de Alex y de Carolina creo que es central en esto y de todos los investigadores que están comprometidos con esta causa, creo que es central su aporte y bueno, si ellos pueden laburar codo a codo con las comunidades, es mejor todavía porque de esa manera vamos enriqueciendo este laburo y todos nos vamos a sentir representados e incluidos en ese sentido. Esas serían mis palabras. Gracias. Muchísimas gracias, Juana. Súper concisa y al estilo, vamos al punto, ¿no? Me gusta esa cuestión. Y mientras vos te escuchaba con respecto a la escuela y al CEPEN 79, me acordaba del archivo de los croquis antiguos, en los croquis de la década del 30, levantados sobre el lote 42, ya figura la escuela. Claramente es una escuela primaria la que se tiene que conformar, no estamos hablando de escuela secundaria, pero ya está presente esa mirada de, bueno, acá después, no sé cuándo habrán hecho la escuela primaria efectivamente, probablemente no creo que ya sea en la década del 30, tal vez sí, me equivoco, pero ya estaba en esa cuestión de dentro de la misma comunidad, y es interesantísimo esto, ¿no? De esos procesos de lucha, porque hoy, el año pasado cuando presentamos estos trabajos, yo fui a la escuela y dije, wow, qué impresionante, qué lindo, qué bueno el Estado, no sé qué, después me contaban todo lo que habían tenido que hacer para que efectivamente eso suceda, o sea, para que efectivamente tengan un edificio digno en el cual dar clases, bueno, no es... Sí, te cuento, por ejemplo, les cuento que para poder que se nos diera el compromiso de que se hiciera el establecimiento, se tuvo que cortar la ruta 15 días, por ejemplo. 15 días tuvo la comunidad sobre la ruta realizando un corte, hasta que no le dieran la respuesta, la comunidad no se iba a ir de la ruta. Fue así, fueron diferentes etapas y bueno, siempre fue un proceso de lucha, así que bueno, es como que en ese sentido, nadie te regala nada si no le pones el cuerpo a la situación. Y aparte lo interesante acá es que eligieron dónde poner el cuerpo y en este caso estaba centrado, así como también se le ha puesto el cuerpo a la recuperación territorial en sus momentos, así como se le pone, bueno, en este caso estaba vinculado con la educación. Así que bueno, muchísimas y no, después gracias. te cuento Dale, te dejo. Están ahí también los Quimeltufe, que por ahí se dedican a enseñar el Mapudungun, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Creo que están presentes algunos acá en la charla ahora, así que también es importante mencionar el rol que ellos tienen dentro de los establecimientos educativos. Es como la voz cantante de la comunidad dentro de las escuelas. Buenísimo. Eso nada más.
Gracias. Después seguro tendremos tiempo para, bueno, si quieren, obviamente, ir contando experiencias vinculadas con espacios curriculares que desconozco, en mi caso particular. He participado un poco, pero digamos, no es un área en la cual. Sí, aprovecho que Juana mencionó a los Quimeltufe. Envió un mensaje a Rosalía Barra, perdón, esto es como avisos al poblador, ¿no? Como me encanta, pero envió un mensaje a Rosalía Barra, que fue quien dio ese puntapié inicial sin saberlo, o sabiéndolo, nunca se sabe, este proyecto que no va a poder estar presente porque no tiene conexión, no pudo llegarse al lugar donde había conexión. Y también Titi Richuto, la contraparte, que lo mismo, está con una cuestión de una reunión laboral, pero me dijo que tenía enviados. No sé quiénes están acá enviados por Titi, después me dirán quiénes son. Vamos a dar la palabra a levanta la mano, Paula Valeri. Muy bien, gracias por levantar la mano. Entonces, Paula es la enviada del Titi, después dirás que esto salió bárbaro, y si no, no digas nada. Vamos a dar la palabra a María Emilia Cruz Requena. Te dejo, si querés, Carla, la presentación, para que si no la busco rápido. No, se la tengo acá a mano para presentarla a María Emilia, y ahí nos fueron dejando varias preguntas que después podemos ir retomando. Bueno, perdón, una cosita más. Aprovecho, sí. Vamos a compartir ahora por los mensajes el diseño curricular de la provincia de Neuquén, porque sé que hay mucha gente que no es de la provincia de Neuquén y se está hablando del nuevo diseño curricular. Bueno, está bueno tener acceso al mismo. Y para quienes lo estaban preguntando, ya les fuimos dejando un par de veces, ahora podemos volver a reiterarlo, el formulario para registrar la asistencia, ¿sí? Algunos habían dejado datos en el chat, por favor completen directamente el formulario, ¿sí? Es importante que lo hagan para que quede registrada. Bueno, ahora sí, entonces vamos con María Emilia Requena, que es licenciada en Ciencias de la Educación y maestranda en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, es docente y también asesora pedagógica en Ruca Choroy, en el Centro Provincial de Educación Media 93 y en Aluminé, en el Profesorado de Historia de la Educación, en el anexo del Instituto Superior de Formación Docente 3. María Emilia, gracias por sumarte, te escuchamos. Bueno, Mari Compuche, hola a todos y a todas. Por ahí una corrección, soy profesora de Historia de la Educación en el Profesorado de Biología y de Química, que son profesorados para la educación media. Mi intervención va a tratar de versar un poco más sobre el eje de la formación superior, y voy a tratar de ir tejiendo un poco la relación entre la historia, la memoria, la identidad, el territorio y la educación, como parte del anexo Aluminé, que es la primera institución de formación docente que hay en este territorio. Es bastante nueva, data del 2019, y recientemente se incorporó el profesorado de educación primaria, que es el primer profesorado de educación primaria, el primer profesorado con el periodo septiembre-mayo, que también es una particularidad aquí de la región. No todas las escuelas inician las clases en marzo y terminan en diciembre, muchas empezamos después del invierno y terminamos antes de que empiece el invierno. Y en este sentido, entonces, es la primera propuesta que la educación superior contempla este otro periodo, porque muchas veces lo que le pasa a los chicos es que terminan el secundario en mayo y tienen que esperar hasta febrero del año siguiente para poder incorporarse a alguna propuesta de formación superior. Bueno, en el marco de este profesorado, formo parte de un proyecto de investigación con otros docentes y estudiantes, donde estamos investigando la historia de la educación primaria en Aluminé, un poco en este sentido de dar cuenta de la historia local y su relación con otros procesos regionales y nacionales, en particular poniendo el foco en el Mapuzungún en la escuela. Y ahí aparece una primera hipótesis de trabajo donde aparece el territorio con la educación, y nuestra hipótesis es que la disputa territorial de Pulmarí de la década del 90 marca un antes y un después en las propuestas educativas en la región. Como decía hoy Alexis, las primeras escuelas en la región datan de la década de 1920, y estamos hablando de que
la creación de Quimeltufes, que son maestros de lengua y cultura mapuche, que era lo que recién mencionaba Juana también, datan de la década del 90. Es decir, hablamos de una historia de por lo menos 60, 70 años, donde la lengua y la cultura mapuche no era parte del currículum de la educación primaria, más bien todo lo contrario, estaba atravesado por la prohibición. ¿Por qué pensamos en esto del antes y el después? Creo que en Rucachoroy es una de las escuelas pioneras en términos de un proyecto educativo institucional donde se reconoce y se incorpora el mapuzungún y la cultura mapuche como contenido de enseñanza en la escuela en la década del 90, y en la actualidad casi todas las escuelas rurales tienen un maestro de lengua y cultura mapuche, uno o más. Algunos también con otros talleres más prácticos, como talleres de caña, de tejido, que hacen también al fortalecimiento cultural y a la recuperación cultural. ¿Por qué esto de la relación del territorio y la educación, y por qué nombro a Rucachoroy? Bueno, Rucachoroy entonces tiene una de las escuelas pioneras, y a su vez Rucachoroy es uno de los territorios donde más viva y más presente está la lengua del mapuzungún. En la investigación que estuvimos haciendo, nuestro interés era tratar de ir lo más atrás posible para recuperar las voces y la memoria de estudiantes y de maestros que puedan dar cuenta de qué sucedía en la escuela primaria, aunque haya pasado tiempo, en la región. En ese sentido, fue muy rico incorporar a los y las estudiantes de los profesorados de biología y de química, porque vienen de distintas regiones, vienen de Lonjoluán, vienen de Rucachoroy, de Villa Pehuen, Las Coloradas y Aluminé. Entonces, que ellos participen y puedan encontrar informantes clave que ellos y ellas consideraban significativos para aportar a esta investigación, hemos podido abarcar una gran extensión de territorio que nunca hubiese sido posible con una conformación de un equipo solo docente, y además porque nuestros y nuestras estudiantes conocen el territorio y a las personas mejor que nosotros. Bueno, y ahí entonces nos encontramos con distintos registros en distintas escuelas, donde la escuela promovió discursos de la prohibición del mapuzungún y de la cultura mapuche. Una pensaría por los libros de la historia o de la historia de la educación, que muchas veces están muy centrados en la historia de Buenos Aires y que poco dan cuenta de la historia de la educación de territorios más alejados, que, por ejemplo, algo como los castigos corporales, que podríamos decir que han sido desterrados, por suerte, de la educación hace varios años. Bueno, en esta zona hay registros de castigos corporales por habla del mapuzungún hasta la década del 90. O sea, es muy reciente. Y es muy importante entonces escuchar esas memorias de esos adultos, de esas adultas que tienen cosas para decir, que en su momento han sido niños y niñas absolutamente avasallados por la violencia escolar. Y hablaba de castigos corporales como algo bien concreto, que en la bibliografía o en la historia de la educación podríamos decir que mucho antes ya se habían prohibido, pero también podemos hablar de prácticas de violencia como la humillación, la discriminación, y dentro de los registros más antiguos que pudimos conseguir, que datan de la década del 60 y 70, es decir, trayectorias escolares del 60 y el 70, prácticas mucho más delicadas. Una estudiante puso como título prácticas aberrantes, que incluyen el encierro como castigo en calabozos, que incluyen también violencia sexual, que incluyen también historias de muertes en las escuelas dudosas. Y bueno, de esto poco habíamos encontrado en la bibliografía para poder estudiar
la historia de la educación local. En este sentido, investigar en la formación docente con futuros docentes que hayan encontrado estos registros y estas conversaciones, posibilitó la reflexión y la resignificación de la historia personal, familiar y colectiva, ya que muchos estudiantes decidieron entrevistar a familiares. Y entonces aparecía esta reflexión de, ahora entiendo por qué mi mamá no me enseñó a hablar mapuzungún, o por qué esta negación de la relación con la comunidad. Pero también para dar cuenta de la memoria de este territorio y de los procesos locales en relación a procesos regionales y nacionales. Y la promoción en esto que decía Caro de la construcción de un conocimiento situado. Muchas veces la educación superior está muy enfocada en la reproducción de discursos legitimados y avalados por la academia, y es muy difícil poder construir un pensamiento propio y una concepción propia de la historia atravesada por esta memoria familiar. Así que bueno, el proceso de investigación está totalmente en proceso, no está cerrado, está abierto. Pero bueno, yo les quería compartir un poquito ahí esta relación entre la memoria, la historia, la educación, el territorio y la identidad, a partir de este proceso de investigación colectivo que estamos haciendo desde el anexo al MUNI. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, acá con Carolina, perdón, Emilia, la voy a aplaudir a Carolina y se me mezclaron ahí las imágenes. Igualmente gracias a los 4 expositores que fueron desde diferentes roles y experiencias, pudiendo ir abonando a la discusión sobre la investigación en relación con la escuela y con las comunidades, ¿no? Especialmente, que creo que era una de las cuestiones que quedaba como ahí presente en las preguntas y tal vez uno de los aspectos que también nos interesaba profundizar, y esta discusión sobre también los sentidos de la interculturalidad, que fue algo que también en reuniones previas, quienes hoy estuvieron compartiendo con nosotros las exposiciones, traían reflexiones bien importantes al respecto y que hoy, bueno, algo fueron también sugiriendo y que, por supuesto, podemos tomar ahora en este espacio que nos queda, que es para el intercambio. Muchísimas gracias a los 4 y bueno, y a todos quienes están ahí conectados, que nos fueron dejando varias preguntas. Si les parece, hay algunas más puntuales, otras más amplias tal vez, o que dan lugar más para el debate, que nos fueron dejando. Si les parece, las vamos reponiendo, Ale, que las fuimos recopilando. Y si alguien quiere sumar una pregunta, hacer una aclaración, dejó la pregunta y quiere tomar la palabra directamente, puede hacerlo. Así que, bueno, nuevamente, gracias y vamos con las preguntas. Rufino dejó 2 preguntas. Una tiene que ver con cuáles fueron las dificultades que tuvieron para generar el material. No sé, ahí hay un micrófono abierto, perdón que estoy... Soy yo. Ah, sos vos, listo. Típico. Bueno, y bueno, que dice que es un material maravilloso para leerlo y saborearlo, que cuánto tiempo les llevó compilar semejante obra. Esas 2 preguntas nos dejaba Rufino. También sobre los materiales, Rosana nos preguntaba si en los que es también colega del área, en los textos del departamento, en los textos se transcriben parte de los relatos orales de integrantes de las comunidades, pregunta Rosana. Paula dice, gran trabajo, ¿cuándo fue presentado a las comunidades? El año pasado. Y Verónica, que es de un instituto de formación docente de General Rodríguez, acá dejó varias preguntas. Dice, este currículum para la educación secundaria situado en la interculturalidad como territorio en disputa, ¿abordará estos textos en toda la provincia? ¿Estos volúmenes por ustedes construidos también estarán abiertos a incorporar informaciones de las comunidades que continúen indagando o que los mismos estudiantes aporten? Hace
hace unos años, antes de la pandemia, la Universidad Nacional del Comahue tenía un proyecto de investigación para transformar el currículum de secundaria. Participó dicha institución, esa universidad, en esta transformación curricular. Pregunta Verónica. Bueno, dejo estas preguntas, las podemos volver a repetir, pero para que si quieren vayan tomando la palabra, respondiendo, y quien quiera sumar preguntas también puede levantar la mano o abrir el micrófono directamente si hay espacio para eso. Hay algunas preguntas que están buenas para pensar, no para responderlas, sino para pensar proyectos nuevos. Pero, no sé, si quieren, voy a responder una sola porque conozco más el paño, el resto les dejo. Si bien soy moderador, esta vuelta me corro del lugar de moderador y me pongo en el lugar de parte de quienes estuvimos haciendo el trabajo. Yo sabía que no lo ibas a poder evitar. No lo podía evitar. No. Bastante bien vine, venía bastante bien. Ahora desarranque. No, con respecto Ale, hay otra pregunta más en el chat si querés fijarte para retomar la que dejó recién William, sobre... la vi porque creo que me apareció en el... Pero solamente voy a responder la que está vinculada con documentación, que dice algo así como... Tiki. ¿Cuánto tiempo, no? Te lleva todo esto. Bueno, la verdad que uno no lo... la mayor parte de la documentación, no toda, pero buena parte de la documentación está vinculada con una tesis de doctorado que había empezado a realizar en el año 2007. Por lo tanto, este proyecto nunca estuvo en el horizonte de posibilidades cuando se realizó el trabajo de archivo. Eso se fue gestando, ¿no? A la pregunta es, ¿llevó tiempo? Sí, lleva mucho tiempo, pero no llevó tiempo por este proyecto en sí. Si no lleva tiempo, porque es parte de un trabajo de tesis doctoral que uno va haciendo archivo en distintos lugares. Y lo otro, el otro punto es que en realidad cuando uno hacía ese trabajo de archivo no estaba pensando en hacer algún tipo de, no sé si la palabra es aporte, no sé, de llevar esos documentos a las comunidades y a las escuelas para ver el trabajo. La interculturalidad no estaba dentro de mi vocabulario, estaba más, a mí me interesaban los conflictos territoriales y, digamos, ese trabajo de archivo se hizo pensando en conflictos territoriales. Lo interesante es que los documentos a cada uno le pueden decir cosas distintas. Entonces, para mí poner que estos documentos estén abiertos y que él pueda, no sé, ingresar y verlos, yo qué sé, ¿no? Esa cosa de ser celoso con los documentos me parece ridículo. Me parece en el sentido me parece egoísta. Está bueno que cada uno los lea en función de los intereses que uno tiene, de los deseos que uno tiene, de la curiosidad que uno tiene. Yo nunca pensé en ir a presentar este tipo de trabajos y que alguien se emocione. Pero no porque soy insensible, sino porque no sé, pienso en que no, ¿por qué se van a emocionar? Hasta que me doy cuenta que soy más que insensible, soy medio tarado, que no me doy cuenta que estoy hablando de sus abuelos, de sus abuelas y demás. Entonces ahí encontrás una dimensión distinta al trabajo del historiador, de la historiadora. A mí me parece fantástica esa dimensión, ¿no? O sea, que el abrazo, que me parece fantástico. O sea, que una dimensión que no estaba dentro, vuelvo a lo que decía antes, del horizonte de lo que pensaba. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevó? El tiempo que llevó el proyecto, 1 año y medio más o menos, entre que empezamos y terminamos, Carolina, más o menos por ahí andará. Después hizo la presentación, que alguien había preguntado, en noviembre del año pasado, en las comunidades y en las escuelas, ya en la Lumine. Se hizo la presentación, pero después está la parte de edición, que tarda un poco, la parte de impresión y demás, que lo ralentiza un poco, pero bienvenida sea. Y tampoco es un proyecto, como también decía al principio Carolina, ha sido un proyecto... Si bien a pedido, después se termina siendo muy colectivo, participan gentes de distintos lugares y espacios, como desde la legislatura hasta la persona que editaba, que se llama Lucas, que nos preguntaba y nos hacía consultas de cómo editar y demás, qué nos gustaba, etc. Entonces, fue muy lindo ese trabajo. Listo, era la única pregunta que quería responder, simplemente porque me sentía más como... conociendo ese proceso largo de ir a hacer en archivo en, creo, 2008, 2009, pero nunca pensando en esto. Recién en el 2020, 2021 empezamos a pensar, esta posibilidad, pero no estaba... Y eso es lo interesante, ¿no? La historia todo el tiempo se reescribe y se reconstruye, no sé si la palabra se reconstruye, se construyen nuevas narrativas de la historia. Y lo otro que dice, y alguien preguntó si retomábamos o transcribíamos relatos orales. No.
son documentos estatales. Pero lo que creemos que sucede, tal vez no lo suceda, pero creemos que sucede, es que esos documentos estatales despiertan relatos orales a los cuales no vamos a tener acceso ahora, porque probablemente suceda o en un aula, o probablemente suceda en una comunidad, o probablemente suceda en una familia. Como que la idea es esa, ¿no? Como, bueno, se retroalimenta lo uno con lo otro, pero no hay transcripción de entrevistas, ni nada por el estilo, ni relatos de integrantes, ni nada. Es el Estado cómo observaba, o cómo catalogaba, o cómo registraba a la población y a las familias mapuche que estaban en la zona. No tengo todo el registro de las preguntas, que fueron muchas, pero bueno, algunas ya las respondió Alexis. Por ahí me gustaría centrarme un poquitito, un momentito nomás, en la cuestión del diseño curricular, ¿sí? Cuando hablamos del nuevo diseño curricular de la escuela secundaria neuquina, nos referimos a un proyecto colectivo que se desarrolló durante muchos años, no recuerdo cuántos, pero más de 10 seguramente, en los que trabajamos todos los docentes y las docentes de las escuelas secundarias durante varios años en jornadas institucionales, y después una mesa curricular que estaba integrada por el gobierno, por el gremio docente, construyen o escriben este diseño curricular, que es muy voluminoso. Ustedes van a poder acceder a él, son cientos de páginas, con las características que tiene, a las que se refirió Ramiro. Nuestro trabajo de Papeles y Memoria no está vinculado directamente al diseño curricular, es decir, en el diseño curricular no se hace referencia a Papeles y Memoria, pero el diseño curricular sostiene la idea del conocimiento situado. Y bueno, el trabajo con documentos históricos en las aulas, pues justamente permite construir este conocimiento situado del que habla nuestro diseño curricular. Esa es la relación que creo que estamos haciendo, ¿sí? No entendí muy bien la pregunta, pero me daba la sensación que se pensaba que Papeles y Memorias estaba de la mano del diseño, no estrictamente, sino desde este lugar de proponer una manera de construir conocimiento en las aulas que tiene que ver con el... No es exactamente solo con el lugar en el que se vive, sino con las comunidades locales y sus maneras de conocer y saber. No sé si ahí pude aclarar un poquito esa duda que había sobre el diseño curricular. Ahí Verónica, que era quien había preguntado, agradece, así que... Carolina. Sí, Buenísimo. creo que sí, muchas gracias. Yo lo entendí como un aporte, pero quería preguntarlo. Claro. Porque mirándolo desde la provincia de Buenos Aires no tenía idea del tiempo en que se había construido. Sí había leído con mis estudiantes un proyecto de la Universidad del Comahue que precisamente se aplicó en una comunidad que no era una comunidad de pueblos originarios, donde se preguntaba a la comunidad y se hacía una consulta sobre cómo se miraba un nuevo currículum, ¿no? Entonces se me ocurrió preguntar por eso, porque había leído un proyecto específico. Ah, bien. Desconozco, la verdad que desconozco el proyecto al que haces referencia. No, me pareció muy interesante porque lo tomé como modelo para estudiar un proyecto comunitario. Claro. Y bueno, por eso preguntaba. Muchas gracias, muy amable. No, a vos. Muchísimas gracias. Bien, ahí creo que fuimos respondiendo las preguntas que habían ido haciendo a lo largo de las exposiciones. Quedó la de William, de qué manera repercute en el trabajo que vienen haciendo el reciente cierre del INADI, pregunta. A ver, hay dos cierres, uno que es efectivo, sí, uno que es efectivo, que es el del INADI. No sabemos cómo va a repercutir en el sentido que esto es coyuntura plena. Podemos imaginarnos cómo puede repercutir el cierre de cualquier instituto que esté vinculado con la defensa o con la formación en temáticas centradas en la no discriminación. Lo dijo muy claro, creo que María Emilia, sobre todo, las formas de discriminación en muchos casos pasaban por prácticas
uno podría decir prácticas físicas, pero después está todo el proceso posterior en el cual sigue habiendo micro racismos constantes en todas y todos nosotros, digo, me incluyo, ¿no? Lo importante es poder darse cuenta, como digo, pero el punto es no naturalizarlos. Y bueno, son espacios en donde uno podía obtener material formativo, podía pedir charlas. Después, tampoco lo voy a romantizar, ¿no? ¿Cierto? Toda institución tiene cuestiones para mejorar, pero una cuestión es que se mejore una institución y otra cosa es que se cierre. El otro posible cierre que hoy mencionaba Carla al inicio es el del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, es la agenda mediática que hoy plantearon un par de noticias en Clarín seguro, no sé si alguna más. Veremos qué sucede. Todavía no hay un cierre oficial de esta institución. Y eso yo creo que puede tener una repercusión aún más fuerte en las comunidades, porque el INAI es el encargado es el ente, digamos, o uno de los entes encargados de llevar adelante los relevamientos territoriales, así como también otra serie de procesos de reparación en muchas comunidades, no solo en Neuquén, ¿no? Sino en todo el país. Veamos qué sucede. No me cuesta imaginarlo, me cuesta verbalizarlo todavía, ¿no? Como son situaciones en las que decís, bueno, también es cierto que durante muchísimos años hubo organizaciones indígenas, hubo militancia indígena, hubo comunidades indígenas, sin INAI, más con los académicos y las académicas que seguían trabajando en términos evolucionistas en sus discursos, digamos, y eso no paró nunca la lucha de los pueblos originarios. Entonces, ¿es deseable que...? No es deseable que cierre nada. ¿Es deseable que mejore? Sí, es deseable que mejore, porque también el INAI tenía una serie de en muchos casos ni siquiera por sus propios trabajadores, sino también por imposiciones por encima, pero tenía una serie por lo menos difícil, se aplicaban algunas cosas, se armaban las carpetas y después nos entregaban a las comunidades y demás. Pero eso no implica que, o sea, estamos en un momento en donde por alguna cuestión vinculada con, si se quiere, un trabajo no del todo eficaz, se cierra. Bueno, es ridículo, ¿no? Pero cuando lo que se debe hacer es buscar una mejor condición laboral, mejor condición para los trabajadores y las trabajadoras y mejores resultados para la población a la que están destinadas estas instituciones específicamente, ¿no? Tanto el INADI como el INAI. ¿Cómo hicimos el recorte? Es una linda pregunta. De Team Marie de Dopingüe. Hicimos un recorte. No, perdón, hago estas cosas. Después me arrepiento porque queda grabado. ¿Cómo hicimos el recorte, Carolina? ¿Vos te acordás? Sí. Bien, me acuerdo. Hay un eje fundamental que fue lo... Bueno, lo que pasa es que tenemos que hablar de varios niveles, ¿sí? Varios niveles de selección. La primera selección es aleatoria casi y tiene que ver con la que hizo Alexis allá por el 2008. Esa es la primera selección. Es decir, que lo que nosotros observamos no son todos los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de la Dirección de Tierras de Neuquén, en el archivo en el Museo del Charrúa sí, pero bueno, en los otros más grandes no. Es un recorte primero que hace Alexis y como él muy bien dijo, estaba en ese momento centrado en la búsqueda de algunas tensiones que se producían por la recuperación de territorios, ¿no? Luego, cuando comenzamos a trabajar ya en esta segunda selección, sí, priorizamos la tierra como un eje fundamental y a medida que avanzábamos en el proceso y ya cuando teníamos que definir, achicar, ¿no? Hacer recortes para achicar porque el número de páginas era limitado, esa es una limitación muy concreta que hubo porque son 100 ejemplares que se imprimen y hay una cantidad de páginas que se podían imprimir concretamente. Priorizamos también aquellos documentos que dan cuenta de
las identidades, ¿sí? Que dan cuenta de las relaciones, los vínculos de las comunidades locales, que dan cuenta de los actores sociales, que dan cuenta de las tensiones. Un poco pasó por ahí, ¿no, Alexis? Sí, sí, y hay una cosa que para hablar de los nombres y los apellidos, ¿no? Los nombres. Que haya nombres nos parecía como fundamental. Obvio que seguramente quedaron muchas personas con nombres que no están presentes. Hay millones de fichas de pobladores de Parque Nacional Lanín, hay un montón de fichas hechas en tierras y colonias. Pusimos algunas a modo. Ahí sí hay un grado, bueno, un recorte que se quiere un poco arbitrario. Lo bueno es que después en el repositorio digital todavía no se subió la totalidad, pero estamos subiendo todas las cajas. ¿Sí? María Emilia, muchísimas gracias a vos por el tiempo, se va a retirar. Así que estaremos en contacto, seguiremos hablando para futuras actividades o cuando vaya para allá. Así que mil gracias. Gracias, Emi. Por ahí, agregar a lo que dice Alexis, que hay cuestiones más aleatorias todavía, y es que algunas imágenes no estaban, no eran de buena calidad, y como no teníamos tiempo ni presupuesto para volver a esos lugares, bueno, algunos tuvimos que dejarlos afuera, que fueron los menos, y algunos agregarlos en una calidad menor, ¿no? A lo que nos hubiera gustado. Sí, eso creo que está bueno, que también está aclarado en el texto, así que quienes puedan acceder también van a poder ir profundizando, ¿no? en algunas de estas cuestiones. Bien, vuelvo a mi rol de moderador. Preguntas a Juan, a Ramiro, a Carolina, obviamente. Que quieran. Comentarios, reflexiones. Comentarios no agresivos. No, reflexiones sobre lo conversado, lo compartido. Bueno. Tal vez sí, para ir cerrando y volver nuevamente a agradecer, porque creo que bueno, que nos trajeron como esto, como un conocimiento en profundidad y desde diferentes roles y perspectivas sobre la construcción intercultural atravesada o pensada desde lo educativo, pero también desde como en relación con la memoria, como bien decía Emilia, que justo se fue todas esas dimensiones que buscaba relacionar como territorio, identidad, educación, todas las que fue como enunciando, como en una localidad, en cómo se va entramando eso en un espacio, en un territorio tal vez más puntual, ¿no? Y como lo enorme a la vez, infinito que es eso, y lo bueno que está conocer espacios o lo que podríamos identificar así rápidamente como localidades que después, si nos ponemos a reflexionar sobre el territorio, son mucho más complejas que ese punto, digamos, en el mapa, pero lo importante y lo que nos puede llevar a profundizar en torno a la interculturalidad o bueno, todas estas relaciones entre identidad, educación, territorio, como veníamos diciendo, conocer una experiencia tan localizada en algún lugar que pareciera ser puntual y sobre todo con esa profundidad histórica, ¿no? con la que la van construyendo. Entonces, como bueno, lo importante que es y lo que muchas veces se nos escapa con respecto a estas cuestiones, pensando, no sé, en el territorio del Estado nacional y más allá de él también, ¿no? Como que me parece que está buenísimo potenciar como esos conocimientos sobre situaciones que son locales, pero que nos permiten hablar o conocer no sé, acerca de la construcción de la interculturalidad como más en general. Bueno, eso como reflexión
final, y bueno, y ahí van dejando varios comentarios que creo que también abonan a esto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias Ramiro, muchas gracias Juana, muchas gracias Carolina por sumarse a esta idea que después se transformó en esta mesa. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes por las preguntas, pero sobre todo por estar ahí en este jueves bonito bueno, bonito acá, no sé cómo estará por allá, en este jueves bonito. Y vamos a terminar. Uno siempre tiene problemas cuando cómo cerrar un Meet, un Zoom y lo que sea. Vamos a cerrar con una canción, y si no les gusta, no Alexis. lo pueden escribir. Ramiro, ¿querés decir algo? No, sí. Porque Bueno, yo cierro con nada. una canción y cierro, ¿eh? Dale. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Gracias a ustedes también por la invitación y bueno, por dejarnos compartir esta charla que la verdad que estuvo buenísima. No, quizás nada, como reflexión final, sobre todo hacia afuera de la provincia de Neuquén o en ciertos territorios o regiones de la provincia de Neuquén, importante poder acercarse, acceder a estos tipos de materiales porque nos muestran otra realidad ajena a la que hoy nombraste, creo que los medios, bueno, nombraste uno en particular, pero generalmente lo que llega siempre hacia otros lugares es, ¿no?, una idea fija sobre las comunidades. Los medios siempre terminan transmitiendo una idea negativa, desconociendo totalmente las realidades que existen en estos lugares, ¿no? Emilia hoy comentaba un poquito sobre realidades que han vivido, nada más y nada menos, compañeros y compañeras, digo, de las escuelas, y no tan lejanas. Estamos hablando quizás de hasta de poquitos años atrás, donde seguían viviendo estigmatizaciones y violencias reales, verbales, físicas, digo, y ya siglo XXI estamos hablando. Y estas cosas no se visibilizan. Entonces me parece que está buenísimo poder acceder a este tipo de materiales y esta información. Eso nomás. Gracias, Ramiro. Ahí Juana levantó la mano. ¿Querés tomar la palabra, Juana? Sí, me queda agradecer por la invitación de poder participar de esta charla virtual, y creo que es central poder llevar estos espacios de debate y poder compartir diferentes experiencias, que es una forma por ahí de dar a conocer las diferentes realidades que se viven en diferentes lugares, sobre todo acá en la provincia de Neuquén, ¿no? Así que en ese sentido es importante generar estos espacios de charla e intercambio de ideas. Creo que eso es lo que nos ayuda por ahí a crecer como persona e intercambiar ideas y sobre todo poder dar a conocer, ¿no?, la identidad del pueblo mapuche, como recién mencionaba Ramiro, que por ahí a nivel nacional hay toda una construcción negativa respecto del pueblo mapuche, sobre todo en la Patagonia. Creo que estos espacios ayudan a visibilizar la situación realmente que ocurre en los territorios y cuáles son las realidades que viven las diferentes comunidades que están asentadas en la provincia de Neuquén. Así que en ese sentido me parece muy positivo que se puedan llevar a cabo estos espacios y bueno, y poder seguir trabajando todo del lugar que no toque y aportar a construir esta interculturalidad que nos incluye a todos. Y bueno, desde el respeto creo que eso es lo más importante, y reconociéndonos cada uno de sus orígenes, creo que eso nos ayuda a construir un país, entre comillas, más justo, a pesar de todas las circunstancias que hoy estamos viviendo a nivel país. Así que esa es mi palabra y muchas gracias. Gracias, Juana. Aprovecho antes de pasar a la música. Nosotros desde la UNIPE trabajamos hace unos años en la licenciatura de Educación Intercultural. Está María Laura Díez y Laura Mombelo, que son colegas, compañeras, y bueno, quienes son la proa de la licenciatura. Así que gracias también por estar presentes. La licenciatura de Educación Intercultural, en lo personal, y ahora lo digo en términos... A mí me abrió todavía una perspectiva distinta que, como mencioné anteriormente, cuando hacía algunos otros trabajos, que no es que la extensión y la que llamaríamos el llegar a otros lugares no me interesaba, pero bueno, me abrió una perspectiva más que enriquecedora. Música, maestro. Decía, no me acuerdo quién, pero decía eso. Ahí vamos a pasar. Si no les gusta, ajo y agua.
escribimos con la letra con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu, se hicieron propietarios, donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toman peso nuestro kimun, filosofía, huehuain a puño y letra en nuestra caligrafía, donde no se cita títere en nuestra literatura, cronista de la élite, literalmente caricatura, que quisieron marcar precedente con su pluma genocida. Denunciamos esa historia mal contada y resumida de Valdivia y su carta de Ercilla, la araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indio hasta hoy en día se refleja. La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Time Wind Tucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Wind Tucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados a fuerza de pólvora y balas que nos graficaron como inhumanos bajo los pies de la conquista. Y bajo ese mismo registro somos los mapuche terroristas. En su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita, en defensa la palabra se transcribe en forma explícita contra el vestigio que nos rigió desde su llegada a estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa para legitimar todo lo impuesto a punta de violencia. Desde la colonia su escrito hasta la época actual nos han inscrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica simbólica que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con adoctrinamiento y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Time Wind Tucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Wind Tucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Afirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos lápiz y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche, el par en un segundo, que a partir de su mirada ya que no construyan nuestro mundo. En nuestro punto de vista la forma de intervenir, donde nuestros quinche no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente, fuente verídica del mapuche en el que lleva nuestra gente. Así que cuña pues la cuenca no te aferres a esto que utilizas para llenar tu ego, resumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y esto es para que se entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que el Winca la escribiera. Time Wind Tucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Wind Tucún se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Hermoso.